Buenas tardes, soy Alejandro Martínez y junto con mi compañero Leonardo nos tocó hablar sobre el artículo 23, el cual dicta que todos tenemos derecho al empleo, a la libre elección del mismo, así como a la satisfacción de este. También tenemos a la protección del desempleo y a salarios iguales frente a los mismos trabajos. ¿Cuál es el problema que nos estamos situando nosotros? Principalmente es la desigualdad que vivimos en nuestro país de empleos, no tanto de la brecha salarial que existe, sino en la desigualdad de oportunidades en empleos entre el hombre y la mujer. A esto, como ya comenté, se le puede sumar la baja paga entre mujeres y hombres, según datos estadísticos del 2016 presentados por la revista Forbes. México tiene la mayor brecha salarial en Latinoamérica con el 16% de desigualdad en el momento de empleos. También a esto se le puede sumar que los empleos son de baja productividad, cuentan con poca protección social y también hay pocas prestaciones de ley o son menores. Siguiente, tenemos la naturaleza y características. En promedio también se han estipulado que las mujeres se dedican de 12 a 17 horas más a los quehaceres del hogar, mientras que el hombre se dedica en menor cantidad. También invierten entre 5 y 14 horas semanales más al cuidado de una persona. ¿A qué se refiere esto? Ya sean sus hijos, sus padres, abuelos o algún familiar. No necesariamente es como... No. También se ha dado cifras estadísticas de que la violencia en el hogar, en el trabajo y en espacios públicos ha aumentado conforme a las mujeres que con los hombres. Dado esto, podemos citar un dato histórico que fue este 9 de marzo del 2020, donde las mujeres, a pesar de que no todas se unieron al movimiento, ya que la necesidad de nuestro país es mayor a la de otros países. A continuación, hablaremos de ciertos datos históricos, además del dado, más antiguos para dar a situar lo que sería la igualdad dentro de nuestros géneros, sin importar. Retomando aquí en nuestro país en 1910-1915, lo que fue la Revolución Mexicana, las adelitas, bien conocidas por su participación dentro de las guerrillas y de los trabajos pesados, mientras que los hombres se dedicaban más a las guerrillas, obviamente. Y también tenemos a nivel mundial lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Dentro de estas, las mujeres se dedicaron a hacer los trabajos de la mayoría de los hombres, tanto en fábricas, industrias, como en sector público, ya sean choferes, por dar un ejemplo. Después de esto, desafortunadamente en 1946 se empezó a dar lo que fue la propagación de una ama de casa. ¿A qué me refiero con esto? Varios comerciales, películas y hechos, tanto de hombres como militares, y así incitaban a las mujeres a quedarse en su casa a cuidar del hogar, ya sea si tuvieran o no hijos. Lo adecuado en ese momento era que la mujer se quedara en su hogar, por lo tanto no había tantas mujeres laborando ni tampoco estudiando. Otro dato histórico es que en Europa, dentro de lo que fue la gran industria Ford, se hizo una revuelta de mujeres pidiendo un pago justo e igualitario junto con los hombres después de los tiempos de guerra. Los ambientes eran diferentes, ya que la discriminación era mayor y el acoso también, ya que la mayoría también callaban este tipo de accidentes para no verse afectados en su actividad laboral. En el mundo también tenemos datos estadísticos principalmente de Estados Unidos. Como vemos, la brecha salarial en 1960 era de 39.3 centavos con comparación entre un hombre y una mujer en lo que sería la paga de $1 en una jornada laboral. Para 1970 y 1979, aunque no es mucho, esta brecha aumenta lo que sería, o 10 centavos más bien,
entre lo que sería la paga entre hombres y mujeres por cada dólar que recibían. Afortunadamente, conforme fue pasando más el tiempo y algunas revoluciones, huelgas, dentro de otras cosas, apoyaron a los movimientos feministas, la brecha salarial sigue existiendo. En 1998 disminuyó drásticamente en un 13.5%, para lo cual ya la diferencia entre los dólares que recibía una mujer y los que recibía un hombre era de 26.8 centavos. Para 2019, aunque sigue existiendo, ya es menor. Yo creo que dentro de pocos años al igual ya será nula la brecha, pero sigue existiendo. Es de 19.3 centavos por dólar. También los siguientes datos son estadísticas presentadas en 2016 por CEPAL. Estos fueron publicados por la BBC y son a nivel mundial la mayoría. A diferencia de que el 53% de mujeres en ese año no laboraba, significa que más de la mitad de mujeres no tienen trabajo en Latinoamérica. Todos los demás son a nivel mundial, así como que la tasa de desempleo es 2% mayor entre mujeres. También, como ya habíamos comentado, a pesar de que el desempleo es mayor, también aumenta en tiempos de crisis 0.4% más, a diferencia de los hombres. Otro dato es de que las mujeres, el 78% de la población a nivel mundial, tiene menores remuneraciones y una baja cobertura de seguro social. Esto dentro de lo que son empleos de baja productividad. Dentro de lo último que vamos a mencionar es de que el 84% de las mujeres tienen una brecha salarial amplia en lo que es por el mismo trabajo dentro de mujeres y hombres. En la última imagen, como podemos ver, nos muestra los mejores y los peores países en los cuales puede vivir una mujer. En el primer lugar tenemos a Noruega y en el último tenemos a Yemen. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, continuando con la presentación, mi nombre es Leonardo y les hablaré un poco sobre los países, noticias y sobre las organizaciones que defienden este, este artículo. Retomando el artículo, uno de sus puntos dice que todos tienen derecho a la libre elección de su trabajo, a la protección contra el desempleo, salarios iguales por trabajo igual. Como ya mencionó mi compañero Alejandro, muchas veces esto no se cumple ya que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres porque en algunos países aún no hay tanta la cultura o se cree que una mujer deba de ganar lo mismo que un hombre por el simple hecho de ser mujer, y eso está mal. También debe de haber un salario justo para una vida digna. El salario mínimo en México es de 23 pesos, pero ¿realmente este salario alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona? Porque muchas veces ese es el salario que se monta o incluso un poco más elevado, puede ser 5 o 10 pesos más, pero realmente no alcanza con la inflación que hay. Y no soluciona nada el hecho de aumentar el salario mínimo si los demás productos siguen subiendo, porque eso crea una mayor inflación, lo que genera una desestabilización de precios. Entonces no es muy conveniente estar subiendo el salario mínimo solo para decir que ahora los pobres pueden ganar más o algo así. También otra parte del derecho es que que los trabajadores tienen derecho a crear sindicatos para defender sus intereses, ya que muchas veces las organizaciones o los grandes puestos de trabajo, digamos camioneros, los patrones o los dueños, por así decirlo, de ellos, pueden ponerse de acuerdo entre sí, entre los empresarios, para decirles que van a pagarle tanto a todos para que no puedan irse de un lugar a otro por mejores condiciones laborales. Y eso está mal. Entonces los sindicatos, ya que muchas personas carecen de los estudios o de los conocimientos básicos de sus derechos, los sindicatos ayudan a, los sindicatos ayudan a mantener esta situación a raya, haciendo que se puedan cumplir sus derechos. Y como todos tienen derecho a huelga, todos tenemos derecho a formar sindicatos y a defender nuestros intereses.
Entonces esto me recuerda mucho a la anécdota de Pascual. En 1982 se inició una huelga que duró más de 1000 días. Lamentablemente esta huelga nos dejó dos trabajadores muertos, ya que inició por parte de la crisis de 1982 en México, donde el gobierno federal exigía un aumento salarial a los trabajadores. El patrón en ese tiempo, que era Rafael Jiménez, que era compadre del expresidente Chavarría, se negó. Entonces los trabajadores hicieron cumplir su derecho y hicieron una huelga. Lamentablemente, él tomó acciones y atropelló a un trabajador y otro lo dejó grave herido y lamentablemente fueron dos muertos. Entonces, tomaron acciones contra la CTM y la CROC, que son sindicatos grandes, pero después de más de 1000 días, en 1985, por fin atendieron sus demandas y la cooperativa Pascual pasó a ser de varias personas y no solo de Rafael. Como podemos ver en estas gráficas, los mejores y los peores países para trabajar, los amarillos son donde existen violaciones inusuales a los derechos humanos, y de ahí el color al rojo son donde tienen ninguna garantía de trabajo o donde se violentan completamente los derechos. Por decir, Australia, Alemania, Islandia y Hungría, todos son países europeos, tienen pequeñas violaciones, o sea, tal vez, como dijo mi compañero Alejandro, por el simple hecho de ser mujer, te pagan un poco menos que a un hombre que hace exactamente el mismo trabajo o incluso más. Y de ahí va empeorando hacia países de América, de Sudamérica y de Asia. Digamos, de los peores países podría ser Palestina, Siria, Irak, Somalia, porque esos actualmente están en una guerra, tienen muchos conflictos y aparte su cultura, sus ideologías religiosa, social, política, todo está muy atrasada a comparación con los países europeos o de primer mundo. Entonces, ahí muchas veces los obligan a hacer trabajos forzados. Otro ejemplo puede ser el de Corea del Norte versus Corea del Sur, que uno es un régimen autoritario, donde muchas veces por no querer o expresarte libremente o por quejarte del gobierno te aíslan y te llevan a zonas de trabajo forzado, lo que ocasiona que se violen tus derechos porque tú tienes la libre elección de tu trabajo y nadie te puede forzar. Aparte de que eso es como un castigo, es como si estuvieras en la cárcel y estuvieran trabajando y si te niegas te pueden matar o incluso otra cosa que está violentando otros derechos como la libertad. Y eso está mal. También tenemos los 10 países que más días de trabajo perdieron por huelgas en el 2013. Entre los principales está Turquía, Dinamarca, Nueva Zelanda, México, Chipre, Tailandia, Suiza, Argentina y Austria. Esto es bueno y malo. O sea, bueno porque están haciendo válido su derecho a la libre expresión y a los sindicatos y a hacer huelga. Y están pidiendo cosas justas. Están pidiendo aumento salarial, mejor condiciones de trabajo, de seguridad, porque muchas veces las empresas no cuentan con las medidas básicas de seguridad. Entonces, en muchas maquinarias requieren protección, cascos, guantes, anteojos de protección. Y si la empresa no se los brinda a sus empleados, ellos lamentablemente con un salario muy bajo no pueden, no pueden, ah, no pueden, ¿qué? Ellos no pueden conseguirlo, entonces la empresa necesita dárselos y capacitarlos en el correcto uso de la maquinaria. Entonces muchas veces por no tener las medidas de seguridad básica pueden perder un dedo, pueden perder la vista y entonces eso ya les causa problemas de salud al, a la larga y eso está mal. Entonces, los países donde más huelgas hay es porque se exigen más los derechos. Entonces puede ser que que sea bueno porque se exige más, pero malo porque no tiene las condiciones necesarias. Como podemos observar en esta noticia del Economista, México con un alto índice de desigualdad laboral. Esto se debe a varias circunstancias.
debido a que 60% de las mujeres trabajadoras carecen de protección social y de sus derechos. Y a través del documento Construir un México Inclusivo, donde abordan políticas, en el 2017, la OCDE indica que menos de la mitad de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo, eh, más, menos de la mitad de las mujeres en edad productiva participan en la fuerza de trabajo, ya que lamentablemente en México todo se tiene una concepción un poco machista del trabajo, donde antes la familia era el hombre trabajaba, la mujer criaba a los hijos. Actualmente eso ya cada vez se ve menos. Pero dados a este pensamiento atrasado, muchas mujeres prefieren quedarse en su casa a criar a los niños y no generan un capital, no trabajan y cuando lo hacen tienen este ok, y cuando lo hacen estas tienen sueldos más bajos, protección social insuficiente y escaso resguardo contra la pobreza, o sea, tienen más problemas al momento de trabajar. Además, otro problema en México es que se trabaja demasiado y no se paga las horas que se trabajan, porque sabemos que las horas necesarias, las horas deben de ser, eh, en México se trabaja más de 8 horas al día, pero no se paga lo que debería de ser por esas horas extras de trabajo. O sea, tus derechos en México te dicen que debes de trabajar 8 horas y fuera de 8 horas eso ya debería de pagarse como extra, pero muchas veces eso no es verdad. Porque tú fijas un sueldo al momento de interactuar, pero muchas veces no te dicen eso, que tu trabajo te va a necesitar más horas de las que tú requieres. Además de que muchas veces en México necesitas 2 horas, 1 hora o incluso más para trasladarte de tu casa a tu trabajo. Entonces, eso no te lo están contando. Entonces ya trabajarías más de 12 horas en que tú te llevas del traslado a tu casa y de casa al trabajo. Otra forma en que se violentan los derechos es por, ¿cómo se llama eso? Diversidad sexual. Otra forma en la que se violentan los derechos de los trabajadores es en su orientación sexual, porque muchas veces por ser homosexual o transgénero o algo así, le niegan el trabajo. Esto me recuerda hace mucho con los tatuajes. Antes, si veían un tatuaje, creaban un prejuicio y decían es carcelero, viene de la cárcel, una persona tatuada no debe de ser profesionista. Actualmente esos tabúes ya se han estado rezagando, al igual que la de la orientación sexual, pero lamentablemente en México todavía se sigue viendo mucho. Entonces, una persona que es transgénero muchas veces queda rezagado y no puede ocupar un puesto del gobierno porque siente que va a ser mala influencia o que sea mal visto hacia el pueblo. Entonces eso está mal porque significa que no están tolerando ni haciendo respetar los derechos de las personas. Muchas veces están juzgando nada más por el físico y no por cómo se comportan ante el trabajo o las habilidades que necesitan. No solo es el físico, sino es el trabajo que tú realizas. Afortunadamente, en México y en el mundo existen muchas organizaciones destinadas al cumplimiento de estos derechos. Uno de los principales es Amnistía Internacional, que consiste en un movimiento a nivel mundial con más de 2.000 millones de integrantes de 152 países, quienes se encargan de analizar y investigan sobre situaciones de abuso o violación de los derechos humanos. Tiene como objetivo realizar la denuncia correspondientes reclamando justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. Al mismo tiempo, se ocupa de emprender las acciones necesarias para prevenirnos. Esas acciones pueden ser amonestaciones económicas o llamadas de atención por parte del gobierno para que cumplan los requisitos.
Otro de los centros es el Simon Wiesenthal, que corresponde a una organización internacional judía que se solidariza con Israel, se dedica a enfrentar el ateísmo, el racismo, la discriminación y el terrorismo. Su trabajo está destinado, entre otros, a promover la dignidad y los derechos humanos, ya que en estas zonas lamentablemente ha habido muchos crímenes contra los derechos humanos y a varias personas por parte del tiempo por las creencias religiosas. Entonces es necesario organismos que brinden un apoyo ante él. Ok. México también cuenta con sus propias instituciones a nivel federal, estatal y también privadas y públicas para combatir las violaciones de los derechos humanos. Tenemos la más famosa, que sería la CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tenemos la Profedet, Procura- eh, también tenemos la Profedet, que es la Procuraduría. Tenemos la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. También tenemos la CMPDH, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la JFCA, la Junta Federal de Conciliación Arbitraria, entre otras, que ayudan a defender los derechos de los trabajadores y de las personas en todo México.